Palabra con hechos. En esta ocasión les traigo un tema que tiene que ver con lo que es la lujuria y lo que es el amor, la diferencia entre la carne y el espíritu, la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, la diferencia en que cómo el Satanás te tienta para que caigas y cómo Dios te prueba para que sigas firme en la fe. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la neurociencia y las escrituras. ¿Qué dice la ciencia acerca de los hábitos y de las adicciones? ¿Qué dice la ciencia de todas las cosas que están ahora de una manera muy especial esclavizando a la mayor parte de la población en el mundo? Porque eres esclavo, ¿m?, del reino de las tinieblas o eres esclavo del reino de la luz. Tienes que ser esclavo voluntario del reino de las tinieblas o el reino de la luz. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Ahora te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu traiga, Padre, la convicción y traiga, Señor, la unción para poder desarrollar este tema. La diferencia entre todo lo que causa, Señor, lujuria, y saber lo que es la lujuria, saber exactamente de dónde proviene la palabra lujuria y también lo que es el amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Para poder desarrollar este tema, pues estuvimos mirando todos los la fuente de información científica que provienen como de la Universidad de Harvard Health Medical Information, del NCBI, the National Center for Biochemistry, información multidisciplinaria digital, el PMC, Praise Missionary Childhood, organizaciones así, Public Medical Records, Biomedic Central y el Journal of Medicine de Nueva Inglaterra, y también la investigación que se viene haciendo pues por medio de Google y por medio de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a estar cubriendo lo que es la lujuria y cómo la neurociencia, que es el estudio sistemático de la mente, la neurociencia se ha puesto la tarea de explicar los fenómenos psicológicos y el comportamiento del cerebro humano y su influencia en tu mente, en lo cognitivo, porque estamos viendo cómo la palabra de Dios y la ciencia coinciden y cómo la palabra de Dios es respaldada por la ciencia, por la tecnología, por la historia, y también cómo la palabra de Dios es respaldada por todo el concilio de Dios, por toda la palabra de Dios. Y eso es, en este canal, pues es lo que buscamos nosotros, qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que nos dice la ciencia, ese estudio sistemático de la mente. El estudio sistemático de la capacidad del cerebro es en sí algo que se ha estado dando por algún tiempo, pero es más relativo, es relativamente nuevo. Y hay una frase que se llama sinapsis, que es la habilidad natural del cerebro para poder modificar y para poder formar conexiones neuronales nuevas para reponer y reprogramar y cambiar tu mente y tu memoria, todos los patrones establecidos, todas esas cosas que aprendiste desde pequeño y se convierten en tradiciones y rituales culturales y doctrinas y todo lo que es tu ser, tu mente hasta el día de hoy. Entonces, para entrar en el tema de lo que es la lujuria y el amor, pues vamos
primeramente explicar cómo la ciencia se divide en lo que es la zona ventral tegmental, el ATV, el área tegmental ventral de tu zona, que es lo que produce hormonas como la dopamina que están en el sistema cognitivo. Y ese sistema se llama el sistema de recompensa, que alimenta la adicción, alimenta la inhibición, alimenta y motivan al placer carnal, al erotismo. Muy interesante cómo la neurociencia ha clasificado esa parte de lo que es la zona ventral tegmental. Cuando se va estimulando y empieza a producir hormonas que son heterogéneas. Las hormonas heterogéneas son una mezcla de neuronas de dopamina, neuronas de GABAergéticas y glutaminergias. Todas estas se van mezclando en el área tegmental ventral y estas van creando adicciones de las que no te puedes librar, porque dice que estas zonas estimulan el área del placer, del erotismo, de los deseos carnales, las cosas de la carne, y forma adicciones. Y esas adicciones pues están en el área de todo lo que es, pues en el área lo que es la lujuria, la pornografía, el sexo ilícito, la masturbación, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, y son estimuladas a gran manera por la droga, por el sexo y por la música, por el rock and roll. Y esas hormonas que son heterogéneas se van acumulando en el área tegmental ventral, que está localizada pues justamente debajo de lo que es tu cerebro. Están alimentando y se están expandiendo y van controlando tu cerebro para que seas un adicto a todas estas cosas, todas las cosas que producen lo que es prohibido, lo que es el pecado, lo que es la abominación, lo que es la maldad, lo que es la iniquidad, lo que es la naturaleza pecaminosa. Mire cómo la ciencia, por medio de la neuroplasticidad, y ahora lo definen como lo que es la sinapsis, la habilidad de cambiar esas cosas. El sinapsis es la habilidad del cerebro para modificar y formar nuevas conexiones neuronales que van alimentando esa parte. Entonces, si tú todo lo que haces es ver pornografía, ver sexo ilícito, ves adulteración, fornicación, practicas el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas cosas, como el poliamor, que son el poliamor es algo que está increíblemente dándose en las universidades, donde varios hombres y mujeres se casan entre ellos mismos y se juran fidelidad entre ellos mismos para no salirse de ese núcleo, pero toda clase de perversidad sexual es permitida y todas ellas alimentan esa área tegmental ventral, que es donde se mezclan estas neuronas que dijimos que eran dopamina, GABAergéticas y glutaminergias. Todas estas se mezclan en esa área y van poco a poco produciendo en ti una adicción, y una adicción que no puedes controlar. Muy interesante, porque en la palabra de Dios pues nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y nos dice del 19 en adelante, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
que son fornicación, que es impureza, que es celos, arrebatos, ambición, discordia, envidia, borracheras, orgías, hechicerías, hostilidades, pleitos, contiendas, furias, todas estas cosas, disensiones, divisiones, fiestas totalmente desenfrenadas en las que participan todos estos que son adictos a estas cosas y se van alimentando en esa área del cerebro. Pero también la neurociencia dice que el estriado dorsal que está en el núcleo central de tu mente, esa es la que produce el amor. Mire, todo lo que describimos ahora es el área ventral, tegmental, es la que alimenta a la lujuria. Y la palabra lujuria, pues viene siendo de su raíz etimológica, la palabra lujuria viene siendo luxuria, del latín, que quiere decir abundancia y extravagancia, dislocada, sin freno. Y la lascivia, el libertinaje, son sinónimos de la lujuria. Y de ahí viene la etimología de la palabra, del latín luxuria. Y entonces todas estas están produciendo deseos internos, desenfrenados, desordenados, inmoderados por a las cosas que son carnales, que son prohibidas, que dijimos que eran el pecado, la abominación, la maldad, la iniquidad y la naturaleza pecaminosa. Y que todo aquel que practica todas estas cosas dice que está bajo la influencia. Es una adicción que no puede romper. Porque la influencia, fíjate lo que produce. Produce un placer físico y emocional temporal, que entre más lo vas practicando, se va haciendo a largo plazo ese deseo, esa adicción de seguir practicando todas estas cosas. Y produce esos placeres físicos y emocionales y los produce a tal modo de que ya tienes que seguir. Y si no lo haces, va a generar un vacío emocional de insatisfacción y te va a hacer a que seas adicto a largo plazo, por lo cual tienes que seguir buscando y buscando más, de una manera compulsiva, de una manera incontrolable y de una manera dominante. Vas a tener que seguir buscando lo prohibido. Dijimos que incluía la pornografía, el sexo ilícito, la masturbación, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo y todas estas cosas. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que cuando o eres esclavo de los placeres carnales, porque manifiestas son las obras de la carne, y las enlista a todas. Y dice que todas estas cosas, dice, de las cuales, dice el apóstol Pablo, yo os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y la palabra de Dios lo único que te dice es que te da salvación y vida eterna y que heredes el reino de los cielos. Pero para eso necesitas vivir según el Espíritu. Y te dice que sea un esclavo voluntario del amor de Dios. Y eso está descrito ahí mismo en Gálatas 5 del 22 en adelante, porque dice que más cuando empiezas a vivir por el espíritu de amor, vas a sentir las cosas de Dios, que es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, y sobre todo el dominio, el control propio de las cosas. Ya no vas a ser adicto, ya no vas a estar bajo la influencia de la adicción, sino que ahora vas a producir el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu pues va a traer
en ti el amor. Y dice que el amor es para proteger, para valorar, para amar a las personas. Mientras que una vez que estás en la lujuria, las usas y las abusas y las manipulas. Usar, abusar y manipular son las obras de la carne, pero las obras del amor es espíritu, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y todas estas cosas. Y ese dominio propio sobre todo. Cuando estás empezando a sentir el dominio propio, ahora tu núcleo central de la mente, el estriado dorsal, empieza a producir dopamina. La dopamina la vimos que es la hormona que va alimentando tu estriado dorsal para que vayas tú valorando todas las cosas, vayas entendiendo las cosas del amor y de la piedad y vayas creciendo en ellas, porque estamos en una batalla espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y es una batalla a muerte, y es una batalla por el dominio de tu mente. Qué interesante cómo Dios diseña todo esto en tu mente desde un principio, porque el cerebro del ser humano tiene más conexiones neuronales, dice, que las estrellas en la galaxia. Muy interesante todo cómo Dios te creó y cómo Dios puso en el cerebro mismo la habilidad de desarrollar una cosa o desarrollar otra. Porque cuando estás desarrollando las cosas de la lujuria vas a crear adicción. Pero cuando estás desarrollando las cosas del espíritu, entonces lo que vas a hacer es vas a crear hábitos y hábitos que te van a poner siempre en alerta. Hábitos que te van a hacer que todo lo que veas le des una afirmación positiva, una actitud física normal, para que pienses a ver todo con gratitud y seas un hijo de Dios que practica las cosas de Dios. Fíjense lo que dice Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Y vamos al capítulo 5. Dice que una vez que empiezas tú a alimentar tu estriado dorsal de tu mente, tu núcleo central de tu mente, entonces dice, empieza a derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todas estas cosas son hechas por Satanás, en el reino de las tinieblas. Cuando alimentas la otra zona, Satanás te usa para manipular, para usar y abusar de las personas, pero una vez que vas entendiendo las cosas de Dios, entonces tu estriado dorsal, el núcleo central de tu mente se va alimentando de esa dopamina, esa hormona buena que te va a crear hábitos, no adicciones. Y empiezas a valorar las personas, empiezas a valorar las cosas, empiezas a amar todas las cosas de Dios, y dice aquí, a derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Empiezas a vivir para Cristo, teniendo ese hábito que te va a producir amor y paz y gozo y alegría. Y va a tener en ti otra actitud con gratitud. Ahora vas a tener motivaciones para hacer cosas que son de beneficio para tu cuerpo físico, para tu estado emocional, para el estado mental, porque ahora tu mente va a estar en sintonía con la mente de Dios. Y dice que cuando empiezas tú a escudriñar la palabra de Dios, entonces vas a empezar a entender, te vas a volver espiritual, y las cosas que te parecían una locura antes, ahora son las que te van a dar vida, y te van a dar vida en abundante, para ya que no practiques el pecado y la abominación. Miren, déjenlo que le digo lo que es una abominación.
Son cosas que Dios detesta profundamente y violan los principios divinos de Dios. Eso está en Proverbios, todo el capítulo 6, y voy a estar viendo algunos de los versos. Por ejemplo, el verso 12 dice que el hombre malo es depravado y anda siempre con perversidad de boca en boca. Dice que siempre anda buscando con los ojos y con los pies dónde hacer el daño, porque hay perversidad y maldad en su corazón y anda pensando en hacer el mal todo el tiempo y siempre sembrando discordias. En Proverbios 6, el verso 15. Entonces dice que lo que viene a alguien así es calamidad de repente. Súbitamente será quebrantado y no tendrá remedio, porque hay 6 cosas que aborrece Jehová. 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 que abomina su alma. Esto es una abominación, porque Dios detesta profundamente todas estas cosas, dice, que violan sus principios divinos. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Estos son pecados. La mano que derrama sangre inocente, que es pecado. El corazón que maquina siempre pensamientos inicuos, esa es la iniquidad. La naturaleza pecaminosa de la que te puede librar por medio de la palabra de Dios, porque Dios siempre te va a probar y no te va a dar tentaciones más de las que tú puedas resistir. Pero Satanás siempre te va a tentar para que caigas y vuelvas de nuevo al reino de las tinieblas de donde te sacó. Porque la palabra de Dios te libera del reino de las tinieblas y te trae al reino de la luz. Entonces es una batalla cósmica espiritual entre los dos reinos. Pero también tienes que entender que el que está contigo ahora, el Espíritu Santo de Dios, es más poderoso que aquel que está en el mundo. Y ahora empiezas tú, según la neurociencia y según el sinapsis, empieza a crecer en la forma en la que van tus neuronas, que son ahora el núcleo central de la mente, el estriado dorsal, que está conectado a tu corteza cerebral por el tálamo. Dice, ese controla tus decisiones en el sistema de recompensas, así le llama la neurociencia, y es el motor para formar hábitos y es estimulado también por la dopamina. Mire cómo la dopamina, pero la dopamina cuando se mezcla con otras sustancias heterogéneas y van estimulando el área tegmental ventral, la dopamina te hace desear las cosas prohibidas del pecado y la abominación. Y ya lo mencionamos, que son todas las cosas, los deseos de la carne que traen todos esos pecados. ¿Y cómo liberarte? ¿Cómo liberarte de esas cosas que están atormentando a tu vida? Si eres esclavo adicto a la pornografía, al sexo, a la masturbación ilícita, también al adulterio, a la fornicación o al homosexualismo, el único antídoto es que reconozcas que Dios sabe lo que es bueno para ti y sabe lo que te va a destruir, porque dice que aquel que sigue las obras de la carne va a sembrar destrucción y muerte, mas el que sigue las cosas del Espíritu va a sembrar, dice, para vida y vida eterna. Vida abundante aquí, de este lado de la eternidad, y vida eterna después, porque hay más que esta vida corta en la que vivimos aquí en este valle de lágrimas. Hay más, hay mucho más. Entonces empieza, para poder cambiar, cuando comparte con alguien que esté pasando por esas cosas, estos videos, porque también dice que el vino y el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, todas estas cosas que son parte de lo que Satanás usa para tentarte, y todas estas cosas van a hacerte un esclavo, que vas a ser esclavo del reino de las tinieblas.
Pero ahora que empiezas tú a conocer eso, tienes que venir al reino de la luz y hacerte un esclavo, donde dice que te vas a hacer cautivo a la obediencia de Cristo para que te libere de todas esas cosas. Y dice que también va a ayudarte a derribar todos los argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y se levanta contra todo lo que te tenía esclavo, pero ahora te lleva con el pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero dice que porque no andamos según la carne, ahora tenemos que militar según el Espíritu, y que las armas de nuestra milicia, nuestras armas espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la desintegración de esas fortalezas que te tenían atado, que te tenían adicto. Y ahora puedes empezar a crear esos buenos hábitos y a vivir para Dios. Y vas a sentir todas las cosas que Dios tiene para ti. Ahora, Proverbios 6, el 20 en adelante, del 20 al 35, te dice las cosas que te pueden librar del adulterio. Proverbios 7, del 1 al 27, te dice las cosas que te pueden librar de la trampas de la mujer, la ramera. Dice que tiende sus trampas para llevarte hasta el Seol con ella. Segunda de Timoteo, del 1 al 7, Dios nos promete que no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino más bien nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando empiezas a caminar en el espíritu, ahora tu espíritu no es de temor, no es de timidez, sino de poder, amor y dominio propio, y tu fe va a incrementar. Y dice su palabra que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque el miedo es contrario a la fe. La fe la alimenta la esperanza de Dios. El temor lo alimenta todas las tentaciones que vienen del enemigo. Pero Dios ya te dio ese espíritu, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y también nos dice en Primera de Juan del 2, 15 al 17, le dice Juan en su epístola a la iglesia que ya se ha liberado de la lujuria, de las cosas ilícitas. Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque cuando amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Y tener mucho cuidado, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos del mundo, la vanagloria del mundo, no provienen del Padre. Y dice, y la vanagloria de la vida, ese orgullo y esos logros que tú crees que los has logrado en tu propio esfuerzo, y esas posesiones que tienes, todo eso se acabará. Pero dice, aquel que permanece en la palabra de Dios vivirá para siempre. Pero tenemos que liberarnos del espíritu del mundo y los deseos de los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. Y los ojos son aquellos que te dicen y te van alimentando tu mente, ya sea el ATV, el área tegmental ventral, o el área que es el núcleo, donde vas a crear los hábitos buenos. O alimentas uno o alimentas otro. Por eso hay que tener mucho cuidado con tus ojos, porque son las ventanas del alma. Y el alma es tu mente. El alma es tu cerebro, que está dividido en esas porciones. Y de acuerdo a lo que ves, se van generando las hormonas esas de las que hablamos, que se van acumulando, ya sea en el área que produce adicciones o en el área que produce hábitos buenos, en el área que produce la lujuria o en el área que produce el amor. Entonces, hay esperanza en la palabra de Dios para todos aquellos
que creen en la palabra de Dios. Colosenses 3:2 nos dice que una vez que vayas entendiendo esas cosas, ahora tienes que empezar a ver las cosas que están arriba, poner tu atención en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, porque las cosas de este mundo que vienen por el espíritu del mundo, que son tus 5 sentidos, te van a llevar siempre a que alimentes lo que es la lujuria. Pero las cosas del espíritu te van a llevar a que alimentes las cosas del amor. Y una vez más te dice que Dios no puede ser burlado. Entonces lo que tú vayas haciendo va a traer consecuencias. Comparte este video con alguien para que entienda que la ciencia, la neurociencia, y entienda también cómo la escritura nos dicen y nos dan el camino exacto. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Y eso es lo que la palabra de Dios promete. Promete que si sigues en el camino que es Jesucristo, y es el camino angosto, y sigues caminando por ahí, y vas buscando en su palabra hacer su voluntad, entonces vas a ser librado de las tentaciones de este mundo. Vas a caminar en victoria y vas a tener, porque Dios dice que te prueba para incrementar tu fe, mientras que Satanás te tienta para hacerte caer y te caer en pecado. Te da el espíritu de temor y de timidez, pero también nos dice en su palabra que ya recibiste el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio y el espíritu de poder para poder vencer al pecado y no ser un esclavo del pecado. Esperamos que esta corta reflexión y humildemente tratar de ver cómo la ciencia y la tecnología, la historia y la profecía, todas convergen y nos llevan a la vida eterna. Porque eso es lo único que ofrece la palabra de Dios: salvación y vida eterna. Así que si eres preso de todas estas cosas, comparte este video con alguien que tal vez pueda ayudarlos también a librarlos de lo que es el alcohol, lo que son las drogas, lo que es todas las cosas prohibidas, como vimos en el libro de Proverbios, lo que es una abominación, lo que es una iniquidad, lo que son los pecados, la naturaleza pecaminosa. Pero ahora puedes ser libre de todo eso. Sin más, desde la ciudad de Chicago y para todos, se despide Abelardo Rivera Villanueva. Dios lo bendiga, Dios lo guarde.